Hola, les doy la bienvenida a este tercer capítulo del curso de neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar del bulbo raquídeo. Recuerden que voy a decir bulbo raquídeo, aunque el término más correcto actualmente sea médula oblongada, porque si utilizo el término medular, que sería en referencia a la médula oblongada, puede ser que genere confusión y pues genere pensar en la médula espinal cuando el término realmente es espinal. Sin embargo, si digo vulvar, no hay duda de que estoy hablando del bulbo raquídeo. Entonces, eso primero. Pero bueno, el bulbo raquídeo es la porción más inferior del encéfalo. Es una parte filogenéticamente muy antigua que ejerce, es una parte filogenéticamente muy antigua que ejerce el control de funciones muy primitivas. Este, Y vamos a hablar, antes de empezar a hablar de la anatomía del bulbo raquídeo, de las cosas que hace. Del bulbo raquídeo salen cuatro nervios, los cuatro nervios craneales de abajo. Estos cuatro nervios son el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio espinal accesorio y el nervio hipogloso. No lo he mencionado todavía, pero tenemos en cuanto a fibras nerviosas que están en los nervios craneales una clasificación que las aferentes se subclasifican en aferentes generales y aferentes viscerales. Las aferentes generales son las que son para piel, músculos, y las aferentes viscerales son para mucosas. Este, Además, subclasificamos a estas aferentes viscerales en aferentes viscerales generales y aferentes viscerales especiales. Las aferentes viscerales generales son fibras que, o sea, las generales son fibras que son de mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, ¿no? Lo mismo que normalmente tenemos en la piel y en los músculos esqueléticos. Mientras que las fibras aferentes viscerales especiales son quimiorreceptoras, en su mayoría, algunas son baroreceptoras, pero son especializadas. Entonces son las neuronas del gusto, del olfato y las neuronas de algo que se llama glomus carotídeo y seno carotídeo, que son un conjunto de quimiorreceptores y baroreceptores en la carótida que mandan información al respecto de la presión sanguínea en las arterias y acerca del pH. Entonces, eso es un primer concepto. También tenemos fibras eferentes que se subclasifican en somáticas y viscerales, y las viscerales se clasifican también en generales y especiales. Las somáticas controlan músculo estriado, ¿no? Músculo esquelético, mientras que las viscerales controlan músculo liso y glándulas. Y estas, las que son generales, son las que controlan músculo liso y las que son especiales son para glándulas. Entonces, habiendo sabido eso, podemos describir lo que hacen los nervios craneales que salen del bulbo raquídeo. El nervio glosofaríngeo contiene fibras aferentes y eferentes. Las fibras aferentes del nervio glosofaríngeo contienen fibras aferentes somáticas, que estas fibras aferentes somáticas son para el conducto auditivo externo. Contiene fibras aferentes viscerales y de estas contiene fibras aferentes viscerales especiales. Estas fibras aferentes viscerales especiales son referentes al gusto del tercio posterior de la lengua y referentes a los baroreceptores y quimiorreceptores de la carótida. Entonces, eso también contiene fibras aferentes viscerales generales para la faringe. Entonces, ese es el nervio, ese es el componente aferente del nervio glosofaríngeo. También tiene un componente eferente que contiene fibras eferentes somáticas para nada más un músculo, que es el estilofaríngeo, que es uno de los músculos de la deglución, y contiene fibras eferentes viscerales especiales, que son para controlar a la glándula parótida, que es una de las glándulas salivales. ¿Ok? Entonces ese es el nervio glosofaríngeo. Si se dan cuenta, contiene básicamente todos los tipos de fibras. Nada más pues no tiene fibras eferentes viscerales generales, pero todas las demás las tiene.
Entonces eso es el nervio glosofaríngeo. Ahora, el nervio craneal número 10, que es el nervio vago, tiene también todos esos tipos de fibras. En cuanto a fibras del nervio vago que son aferentes, tenemos aferentes somáticas, que son para parte del conducto auditivo externo y la oreja, y tenemos fibras aferentes viscerales, generales y especiales. Las generales son las que inervan las sensaciones generales del tracto digestivo, el tracto respiratorio, ¿ok? Mientras que las especiales son para algunas papilas gustativas que se encuentran en el paladar y en la orofaringe. Ahora, las fibras este, eferentes del nervio vago realmente son unas que son verdaderas del nervio vago y otras que son falsas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el nervio vago tiene en un punto un ramo comunicante del nervio espinal accesorio, es decir, fibras que están inicialmente en el nervio espinal accesorio, pero que después entran al nervio vago. Y estas son fibras eferentes somáticas que controlan a los músculos de la laringe y a los músculos de la faringe, excepto el estilo faríngeo, que se lo controla el glosofaríngeo. Entonces, es un concepto importante de comprender. En términos de la mayor parte de las personas que saben de anatomía, pensarían, el nervio vago saca una rama faríngea para el plexo faríngeo que controla a los músculos constrictores de la faringe, a los músculos y al resto de los músculos que contribuyen a la deglución, mientras que también saca una rama laríngea recurrente y una rama laríngea superior que inervan a los músculos de la laringe. Sin embargo, estas fibras, que sí son fibras que salen a través de ramas que salen del nervio vago, realmente inician como fibras del nervio espinal accesorio. Entonces esas son las falsas. Pero las verdaderas son fibras eferentes viscerales, ¿ok? Fibras eferentes viscerales especiales, que son para el control de glándulas de la mucosa, y fibras eferentes viscerales generales, que mueven al músculo liso del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio y tienen influencia en el corazón. El nervio vago, entonces, tiene esas funciones. El nervio espinal accesorio es un nervio compuesto. Tiene una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal del nervio espinal accesorio acaba metiéndose en el nervio vago y acaba siendo la que da la rama laríngea, digo, sí, la rama laríngea recurrente, la rama laríngea superior y la rama faríngea del nervio vago, mientras que la raíz espinal acaba dando las ramas para el esternocleidomastoideo y el trapecio del nervio espinal accesorio. Entonces, el nervio espinal accesorio solo contiene un tipo de fibras, que son fibras eferentes somáticas. Por último, tenemos el nervio craneal número 12, que es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso contiene fibras eferentes somáticas que controlan a los músculos de la lengua. Entonces se encarga de controlar a la lengua. Esas son las funciones ejercidas por los nervios que salen del bulbo raquídeo y por ende son las funciones más importantes del bulbo raquídeo. ¿Qué significa todo esto? Significa que el bulbo raquídeo controla la deglución, controla la respiración, de hecho, y también controla cosas como el estornudo o el bostezo. Además de ser una vía que también transporta todo lo que viene de la médula espinal para arriba y todo lo que va de arriba del bulbo raquídeo hacia abajo, ya sea hacia el bulbo raquídeo o hacia la médula espinal. Entonces, eso es lo que podemos hablar primero del bulbo raquídeo, para entender, para contextualizar qué es lo que hace. Entonces vamos a comenzar, ahora sí,
con la anatomía macroscópica del bulbo raquídeo. Y vamos a empezar con la cara ventral. Aquí tenemos una imagen que nos ilustra en la cara ventral a todo el tronco del encéfalo. El bulbo raquídeo es la parte de más abajo. Antes de hablar de detalles, vamos a hablar de generalidades. Tenemos aquí las pirámides y las olivas inferiores. Este, las pirámides y las olivas inferiores van a ser los principales puntos de referencia, macroscópicos en la cara ventral. Tenemos diferentes surcos que son continuos con los surcos de la médula espinal. Tenemos el surco mediano ventral, que si se dan cuenta aquí tiene un detalle anatómico muy importante. Este detalle anatómico importante se llama decusación piramidal, que son las fibras córtico-espinales que se cruzan de un lado al otro y forman el fascículo córtico-espinal lateral. Entonces eso ocurre a este nivel. Como referencia anatómica, esta decusación piramidal se encuentra al mismo nivel que la apófisis odontoidea de la segunda vértebra cervical, también llamada axis. Entonces, sabrán que si se lesiona una persona a nivel de esa vértebra, se puede ver comprometida la función corticoespinal. ¿Ok? Entonces, ese es el primer detalle que vemos aquí. Luego tenemos estos surcos que son los surcos paramedianos ventrales. Los surcos paramedianos ventrales contienen una porción del surco que se llama surco preolivar porque está delante de la oliva inferior. Este surco preolivar contiene la salida de uno de los nervios craneales, que es el nervio hipogloso, ¿ok? Tenemos después el surco lateral, que el surco lateral cambia de nombre al nivel de la oliva y se llama surco retroolivar. En el surco retroolivar tenemos las salidas de tres nervios: el glosofaringeo hasta arriba, después el nervio vago y después la raíz craneal del nervio espinal accesorio, dado que la raíz espinal del nervio espinal accesorio viene en el surco lateral de la médula espinal. Entonces, con eso podemos identificar ya a los cuatro nervios craneales referentes al bulbo raquídeo. Este, tenemos aquí un surco que se llama surco pontobulbar que separa al bulbo raquídeo del puente. En este surco podemos identificar tres nervios craneales más, que son el 6, el 7 y el 8. El más medial, a nivel de donde está la pirámide, es el nervio abducens. A nivel de la oliva tenemos las dos raíces del nervio facial, que son la raíz motora del nervio facial y el nervio intermedio. Y después tenemos al nervio vestíbulo-coclear, que es el más lateral de los tres. En el puente tenemos nada más al nervio trigémino con sus dos raíces y es bastante sencillo entonces de identificar qué nervios craneales están saliendo de dónde. No nos vamos a meter con más porque ya serían temas de más arriba. Sin embargo, quiero que observen pues esto, el bulbo raquídeo. Vamos a ver ahora una cara posterolateral. Aquí podemos ver el puente y aquí en el puente podemos ver los pedúnculos cerebelosos superior y medio. Quiero que observen cómo aquí podemos ver la oliva inferior y por lo tanto estas raicillas son las del nervio hipogloso. Aquí tendríamos las del glosofaringeo, el vago y la raíz craneal del espinal accesorio. Pero quiero que observen aquí algo que les voy a dibujar. Aquí tenemos un hoyo, ¿ok? Este hoyo es importante. Ahorita lo vamos a describir. Pero ese hoyo es un foramen que comunica al sistema ventricular con el espacio subaracnoideo. Quedamos que tenemos un conjunto de células que se llaman células ependimarias en el sistema nervioso central en unas estructuras que habíamos dicho que se llamaban ventrículos. Esto quedamos que eran productoras de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo también mencionamos que se encontraba en el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Para que el líquido cefalorraquídeo llegue al espacio subaracnoideo, tiene que haber llegado
al cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo es este espacio que estamos observando aquí. Observemos la cara dorsal del bulbo raquídeo y veamos las estructuras que podemos identificar. Aquí tenemos una no tan clara división de dónde es puente y dónde es bulbo raquídeo, pero podemos tomar como referencia a un grupo de fibras que se llaman fibras arqueadas externas dorsales. En conjunto forman esto que se llama estría medular. Estas fibras dividen abajo bulbo raquídeo y arriba puente en la cara dorsal. Entonces ahora vamos a describir las estructuras que podemos identificar aquí. Tenemos aquí el surco mediano dorsal. Este surco mediano dorsal está interrumpido aquí por un pequeño repliegue que se llama óvex. Este es un repliegue de una estructura que todavía no hemos mencionado, que se llama velo medular inferior. Pero el velo medular inferior es una estructura que está aquí y no se ve. Aquí está cortada, ¿ok? Pero bueno, este se llama óvex. Aquí, arribita del óvex, tenemos una región que se llama área postrema. El área postrema es un centro de émesis, es decir, es un centro que controla y estimula el vómito. Más adelante lo vamos a describir. Arriba del área postrema tenemos dos impresiones. Se llaman trígono del vago y trígono del hipogloso. El trígono del vago es una impresión generada por el núcleo motor dorsal del nervio vago, mientras que el trígono del hipogloso es una impresión generada por el núcleo del nervio hipogloso. A los lados del trígono del vago y el trígono del hipogloso y para abajo tenemos estos grupos de impresiones de otros núcleos. Se llaman tubérculos gracilicuneiforme. Si recuerdan, aquí en el funículo dorsal de la médula espinal tenemos un fascículo que se llama fascículo grácil y un fascículo más lateral que se llama fascículo cuneiforme. Estos formaban la vía de la columna dorsal, que es la vía que transporta las sensaciones exteroceptivas y propioceptivas conscientes. Estos son los puntos donde esas vías terminan. Son los núcleos grácil y cuneiforme. Y su impresión superficial en el bulbo raquídeo se llaman tubérculos grácil y cuneiforme por ello. Después tenemos aquí una estructura que se llama tuber cinereum. El tuber cinereum es un tubérculo marcado por el núcleo espinal del trigémino. ¿Ok? Entonces estas son las estructuras que podemos identificar acá. Ahora, volvemos a ver este hoyo acá. Aquí no está muy evidente porque está cubierto por el cerebelo, pero si regresamos a esta imagen, podemos ver aquí cómo hay un hoyo con algo rojito. Esto rojito es parte del plexo coroideo y por ende esto es una comunicación con el ventrículo. Entonces, abajo de esta estructura que se llama flóculo del vago del cerebelo, tenemos a un foramen que comunica al cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Se llama foramen lateral o foramen de Luschka. Para mí es muy fácil recordar. Tenemos otro foramen que es medio, que se llama foramen de Mayendi. Entonces, el foramen de Mayendi empieza con M, M de Mayendi, M de medio, L de Luschka, L de lateral. Es muy fácil recordar esos epónimos entonces. Ahora sí, quiero que observen aquí este plexo coroideo del cuarto ventrículo. El plexo coroideo del cuarto ventrículo tiene forma de T. Si yo delimito, bueno, yo dibujo aquí dónde estaría ese plexo coroideo, abarcaría este espacio. Tiene forma de T. No se extiende hacia arriba, se extiende hacia los lados, hacia abajo. Entonces, ahí lo podemos ver. Y aquí sí podemos ver al velo medular inferior y al velo medular superior. Obsérvese cómo aquí tenemos
al foramen medio que no habíamos visto, que es el foramen de Mayendi. Mientras que aquí tenemos los recesos laterales que comunican con los forámenes laterales o forámenes de Luschka. ¿Ok? Entonces, este es el velo medular superior, que es otra estructura. Entonces, con eso podemos observar algunos detalles de anatomía macroscópica del bulbo raquídeo. Vamos a ver aquí cómo funciona el sistema ventricular. La vía que sigue el líquido cefalorraquídeo es la siguiente. Tenemos aquí el ventrículo lateral, que tiene su propio plexo coroideo, que está produciendo líquido cefalorraquídeo. Del ventrículo lateral viaja hacia el tercer ventrículo en el diencéfalo a través de este foramen que se llama foramen de Monro. Aquí, del tercer ventrículo, desciende a través del mesencéfalo, el líquido cefalorraquídeo, a través de este grupo, digo, este conducto que se llama acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, para llegar al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo tenemos cuatro vías que podemos seguir, que claro, también produce su propio líquido cefalorraquídeo, pero tenemos cuatro vías que podemos seguir. Aquí podemos observar cómo puede salir por los forámenes de Luschka, que son dos caminos. Otro camino es que puede salir por el foramen de Mayendi, y el último camino es que puede descender por el canal central de la médula espinal. Si sale por los forámenes, va a llegar al espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo se va a distribuir a través de todo el neuroeje. Entonces, esa es la vía que sigue el líquido cefalorraquídeo. Vamos a, nada más, antes de hablar de la irrigación, vamos a definir los límites del cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo contiene las siguientes estructuras: el surco mediano dorsal, trígono del vago y trígono del hipogloso, la estría medular y el colículo facial, que es una estructura del puente, por ende no la vamos a mencionar bien todavía. El techo del cuarto ventrículo se compone del velo medular anterior, el cerebelo, y no el velo medular inferior, sino el, el cuarto plexo coroideo. Observen cómo realmente el techo no incluye al velo medular, sino al plexo coroideo, porque está adelante, ¿no? Y por último, los límites laterales son los pedúnculos cerebelosos superior e inferior y los tubérculos gracílico uniforme. Ahora sí podemos hablar acerca de la irrigación del bulbo raquídeo. Tenemos aquí estas dos arterias, que son las arterias vertebrales. De las arterias vertebrales salen estas dos arterias, que son las arterias espinales posteriores. Después salen estas dos arterias para el cerebelo, que se llaman arterias cerebelosas posterior-inferiores, mejor conocidas como PICAS. ¿Por qué? Por Posterior Inferior Cerebellar Artery. Y después estas otras dos ramas que forman la porción más superior de la arteria espinal anterior. Esas son las arterias que irrigan al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo tiene cuatro territorios. Ay, a ver aquí. Pirámide, pirámide, oliva y esta parte de acá, ¿no? Entonces, la arteria espinal anterior y la arteria vertebral pueden irrigar el territorio paramediano, que es el territorio que está, pues, donde está la línea media, ¿no? Entonces, este puede proceder de la arteria espinal anterior o de la arteria vertebral. Paramediano, paramediano. Después tenemos el territorio lateral, que el territorio lateral puede proceder de la arteria espinal posterior. Aquí no lo escribí, pero puede proceder un poco de la arteria espinal posterior, puede proceder de la arteria vertebral o puede proceder de la pica. Y por último tenemos el territorio dorsal, que el territorio dorsal puede proceder de la arteria espinal posterior o de la pica.
Aquí podemos observar, si les dibujo las arterias, con mucha claridad cómo es que eso funciona. Aquí tendríamos la arteria espinal anterior, aquí tendríamos las arterias vertebrales, aquí tendríamos las arterias espinales posteriores descendiendo, que acabarían acá, más abajo. Y por último, tenemos aquí a las picas, ¿no? Entonces obsérvese cómo la arteria espinal anterior irriga este territorio paramediano, la arteria vertebral irriga al territorio paramediano y lateral, la arteria espinal posterior puede irrigar al territorio lateral más arriba y al territorio dorsal más abajo, y la pica puede irrigar también a los mismos territorios, lateral y dorsal, ¿ok? Con ese dibujo muy feo, espero que haya quedado claro lo de los territorios de irrigación del bulbo raquídeo. Entonces, muy bien. Ahora que ya hablamos de la anatomía macroscópica, vamos a hablar de lo más denso y lo más interesante, que es la anatomía microscópica del bulbo raquídeo. Y antes de cualquier cosa, vamos a hablar de la formación reticular. La formación reticular es compleja, es un centro de control vegetativo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que es control completamente involuntario y que sucede completamente en automático. La formación reticular abarca todo el neuroeje. Tenemos algunas situaciones de formación reticular en la médula espinal, mal definidas y mal delimitadas, pero sí tenemos formación reticular en el resto del tronco del encéfalo. Vamos a hablar solo de lo vulvar, entonces no crean que con esto vamos a lograr comprender todo lo que hace la formación reticular, pero les voy a decir a grandes rasgos qué hace. La formación reticular tiene vías que suben, vías que bajan. Las vías que suben intervienen con el ciclo de sueño y con la vigilia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Las fibras que bajan de la formación reticular intervienen en la modulación de las vías del dolor y de las vías motoras. A grandes rasgos, eso es lo que hace la formación reticular. Tenemos tres territorios de formación reticular. El territorio del RAFE, que están en la línea media, el territorio medial y el territorio lateral. Entonces, vamos a comenzar con explicar qué hace cada uno de estos territorios a grandes rasgos. La formación reticular se compone de neuronas monoaminérgicas, es decir, que utilizan monoaminas como neurotransmisores. ¿Cuáles monoaminas? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina y dopamina. Los núcleos de formación reticular del RAFE son serotoninérgicos. Los núcleos de la formación reticular que son laterales son centros de retroalimentación y control. Y los núcleos que son mediales son colinérgicos. Este, Vamos a explicar primero los del RAFE a nivel del bulbo raquídeo. Tenemos tres. El más conocido son el núcleo magno del RAFE. Sin embargo, también tenemos el núcleo pálido del RAFE y el núcleo oscuro del RAFE. Estos todos son serotoninérgicos. Las vías de los núcleos vulvares del RAFE que ascienden promueven la existencia de sueño de movimientos oculares rápidos, que es el sueño profundo y reparador. No lo inician, pero promueven y propician que haya un espacio neurológico en el que puede existir ese tipo de sueño. Sin embargo, las vías que descienden de los núcleos vulvares del RAFE intervienen con la modulación de las vías espinotalámicas y también de las vías trigeminales.
Estos núcleos vulvares del RAFE reciben aferencias de la sustancia gris periacueductal, de la médula espinal, de los núcleos espinales y mesencefálicos del trigémino y se proyectan hacia la médula espinal para controlar y modular la vía espinotalámica y hacia los núcleos del trigémino y el cerebelo. Entonces, lo que hacen estos núcleos vulvares del RAFE son modular el dolor y promover un estado en el que pueda haber sueño de movimientos oculares rápidos. Esto se ha demostrado porque cuando se lesiona la formación reticular a este nivel, se es incapaz de alcanzar sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces aquí los tenemos. Aquí solo nos marcan el núcleo magno del RAFE. Sin embargo, aquí tenemos el núcleo pálido del RAFE y abajo tenemos el núcleo oscuro del RAFE. ¿Ok? Después hablemos de los que son mediales, el paramediano y el gigantocelular a nivel del bulbo raquídeo. Estos son dos núcleos que son principalmente colinérgicos. Están relacionados con modular estímulos motores y modular la intensidad de los sueños. Entonces, estos núcleos, las vías que suben, pueden bajarle la intensidad a los sueños o subirla. Y cuando bajan, median los estímulos motores. Por ejemplo, cuando uno está soñando y tiene una especie de movimiento que no sea una mioclonía, este movimiento fue dado por estos núcleos reticulares mediales. Reciben eferencias, aferencias desde la médula espinal. No existe como tal un fascículo espinoreticular. Son vías polisinápticas que acaban llegando hasta acá. Los núcleos sensitivos trigeminales, que son tres, el mesencefálico, el principal y el espinal. El colículo superior. Estas son vías directas, sin embargo, también tienen vías indirectas de aferencia vienen desde la vía vestíbulo-cerebelosa, desde el hipotálamo y desde la corteza. Se proyectan hacia la médula espinal a través de las vías espinoreticulares, digo retículoespinales, hacia los núcleos intralaminares centromediano y parafascicular del tálamo, que los vamos a ver mucho después, y hacia los núcleos vestibulares en el caso del paramediano. Entonces aquí, esta flecha no la marqué muy bien, o sea, son estos de acá, ¿ok? Y más abajo, pero aquí tenemos el magno celular y el paramediano, ¿ok? Y bueno, pues esos son los mediales. Y ahora los laterales, que son el lateral y el parvo celular. Estos son un sistema de retroalimentación, es decir, reciben información de los otros núcleos de la formación reticular y los modulan. Entonces, además de eso, reciben aferencias desde el núcleo rojo y la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, desde la médula espinal y desde el lemnisco trigeminal, que más adelante vamos a decir qué es eso del lemnisco trigeminal. Se proyecta hacia la corteza cerebral y hacia los núcleos reticulares mediales para modularlos. Y bueno, además de eso, se ha identificado que el núcleo parvocelular también tiene neuronas expiratorias. Más adelante, cuando hablemos del núcleo ambiguo y el núcleo del fascículo solitario, vamos a hablar acerca del control respiratorio en el bulbo raquídeo. Pero por ahora, sepan que hay neuronas expiratorias en la formación reticular en el núcleo parvocelular. Y bueno, estos son de los laterales. Este de abajo es el lateral y este de aquí es el parvocelular. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los diferentes segmentos del bulbo raquídeo. Déjenme regreso a alguna imagen acá. Ahí está. No, mejor. Sí, esta de aquí. El bulbo raquídeo clásicamente se dividía en cuatro niveles, pero es mejor dividirlo en tres, porque realmente neuroanatómicamente no hay mucha diferencia entre el tercero y el cuarto. Entonces, bueno, el primero está delimitado aquí por la decusación piramidal. Y entonces aquí tenemos a este primer nivel, que es el nivel de la decusación piramidal. Después tenemos aquí la oliva, ¿no? Entonces, entre la decusación piramidal y la oliva está el segundo nivel, que es el nivel de la decusación lemniscal. Y el tercer nivel abarca
todo lo que queda de extensión del bulbo raquídeo. Realmente no hay mayor diferencia aquí. Sin embargo, clásicamente dividen a este nivel en dos, como nivel justo inferior al puente o nivel de la unión bulbopontina y nivel de la oliva inferior. Vamos a describir los cuatro, pero sepan que realmente en términos neuroanatómicos existen tres, aunque hay quienes describen cuatro por cuestiones didácticas, ¿no? Entonces, bueno, déjenme borrar mis dibujos y ahora sí vamos a empezar. En el nivel de la decusación piramidal, lo principal que podemos observar es la decusación piramidal. Quiero que tomen en cuenta una cosa. Todos los fascículos que se encontraban en la médula espinal a nivel cervical se encuentran también aquí, en el bulbo raquídeo a este nivel. Ninguno cambia de posición en este nivel, ¿ok? Entonces no nos vamos a detener con eso. Se le añade, sin embargo, un fascículo que no estaba en la médula espinal, que es, bueno, sí, en los primeros dos o tres niveles de la médula espinal sí está, pero no lo describimos, que es el fascículo espinal del nervio trigémino. Más adelante vamos a hablar a detalle de eso, pero por ahora quiero que vean. Aquí tenemos la pirámide. La pirámide quedamos que contenía fibras corticonucleares y fibras corticoespinales. Las fibras corticoespinales quedamos que el 90% se decusan y el 10% no. El 8% forman de las que, o sea, de las que no se decusan, el 80% de esas, que son el 8% del total, se quedan en el fascículo corticoespinal anterior y el otro 20%, es decir, el 2% del total, se quedan en el lateral, mientras que el 90% se decusan. Y esas que se decusan, observen cómo se cruzan de un lado para el otro para formar el fascículo córtico espinal lateral. Entonces, esto es lo principal que vemos a este nivel. Lo segundo que podemos observar a este nivel son los núcleos de la columna dorsal. Los núcleos de la columna dorsal pues son aquellos núcleos que son los que contienen a las neuronas de segundo orden de la vía de la columna dorsal. Recordemos que la vía de la columna dorsal son los fascículos grácil y cuneiforme, que transportan los axones de las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal para cuestiones exteroceptivas y de propiocepción consciente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Se dividen en dos regiones, una región central y una región periférica o reticular, pero le voy a decir periférica para que no se confundan con la formación reticular. Esta vía se las voy a describir de la siguiente manera. El soma de la neurona del primer orden está en el ganglio de la raíz dorsal. Quedamos que de ahí las fibras que no se proyectan en ninguna de las láminas de la sustancia gris, sino que suben a través del fascículo grácilo cuneiforme, dependiendo de qué nivel estén. Recuerden, T6 para arriba es fascículo cuneiforme, T7 para abajo es fascículo grácil. Todas las demás, o sea, digo, todas las que no se van a esas láminas, suben a través de esos fascículos. Y una vez que suben a esos fascículos, llegan a los núcleos. Estos núcleos, grácil y cuneiforme, contienen las neuronas de segundo orden. Estas neuronas de segundo orden se proyectan casi todas al tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces, esa es la vía que siguen. Ahora, teníamos dos modalidades de receptores. Aquí quedamos que son los exteroceptores y también los receptores de los usos musculares y del órgano tendinoso de Golgi. Los mecanorreceptores cutáneos, que son los exterorreceptores, llegan a la región central de estos núcleos, mientras que en la región periférica llegan las fibras que vienen del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. Aquí sí hay una ligera diferencia entre el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Ahora, antes de cualquier cosa, quiero que sepan que existen dos núcleos como medio accesorios de la columna dorsal. El núcleo cuneiforme accesorio, quedamos que era el equivalente al núcleo dorsal de Clark, pero para los niveles arriba de C8. Pero tenemos un núcleo grácil accesorio que se llama núcleo Z.
Este núcleo Z es extraordinariamente pequeño, son muy poquitas células y por ende no se puede identificar en un corte histológico. Sin embargo, sí se ha identificado que recibe fibras del órgano tendinoso de Golgi, que son 1B, y fibras 2 del uso muscular, que son de adaptación lenta. Llegan al núcleo Z y también llegan al núcleo grácil. La razón por la que tenemos esta modalidad para el núcleo grácil, pero no para el cuneiforme, es porque de esta manera logramos ejercer un mayor control de la sensación propioceptiva consciente de las piernas, ¿no? Porque esas nos ayudan con la postura. Sin embargo, no necesitamos eso para los brazos, por ende no tenemos un equivalente al núcleo Z para el fascículo cuneiforme y el núcleo cuneiforme. Entonces es una diferencia. Ahora, también existen algunas proyecciones que no van al núcleo ventral posterolateral del tálamo, sino que llegan directamente a la corteza, a la lámina cuadrigémina, a la oliva inferior o al cerebelo. Entonces, eso es lo referente a los núcleos de la columna dorsal. Y aquí podemos verlos. Déjenme les dibujo aquí. De azul tendríamos la región central, que tiene las neuronas que recibe a los exteroceptores. Y de rojo tendríamos la zona periférica, que recibe a las fibras del uso muscular y del órgano tendinoso de Golgi. ¿Ok? Entonces, pues eso. Un poquito más adelante hablaremos de qué pasa con las fibras que salen de estos núcleos. Ahora, el núcleo espinal del trigémino. El nervio trigémino tiene 5 núcleos. De estos 5 núcleos, 3 son núcleos sensitivos y 2 son núcleos motores. Los 3 núcleos sensitivos son el núcleo espinal del trigémino, el núcleo principal sensitivo del trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino. Ahorita no hablaremos de los otros dos, pero vamos a mencionar que el núcleo espinal del trigémino es el equivalente a la lámina 2 de abajo, es decir, a las neuronas que son los somas de neuronas de segundo orden que se proyectan para formar la vía espinotalámica. Entonces, el equivalente a la vía espinotalámica para la cara es la vía del núcleo espinal del trigémino y el fascículo espinal del trigémino. Entonces, ¿qué carga esto? Carga sensaciones de tacto ligero, dolor y termorrecepción de la cara y de la cavidad oral. ¿Ok? Este núcleo. No solo recibe fibras que vienen del nervio trigémino, también recibe fibras del glosofaríngeo, del vago y del nervio facial, ¿ok? Pero bueno, se llama nervio espinal del trigémino. Se extiende abajo hasta C3 y se continúa abajo de C3 como lámina 2, que era la sustancia gelatinosa. Tiene 3 regiones. La pars caudalis, que interpreta las sensaciones táctiles de la cara ipsilateral, excepto la región peribucal. La pars interporalis, que media el dolor dental y que también carga las sensaciones exteroceptivas peribucales. Y la pars oralis, que interpreta las sensaciones táctiles de adentro de la boca. Se proyecta hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo y sí se decusan estas fibras. Estas fibras se decusan de una manera diferente que las espinotalámicas. Estas se decusan arriba en algo que se llama lemnisco trigeminal, ¿ok? Se decusan y suben. Aquí vemos a los núcleos del trigémino. Este es el núcleo espinal y vean lo largo tototote que es. Aquí lo podemos ver en un corte transversal y este es el fascículo espinal del trigémino. Y aquí podemos ver cómo se proyectan estas fibras. Como pueden observar, aquí se le llama fascículo trigémino talámico, como el espinotalámico, ¿no? Se juntan con las fibras que vienen del núcleo sensitivo principal del trigémino y forman el lemnisco trigeminal, que es una estructura de mucho más arriba, ¿ok? Entonces, pues eso. Esa es la vía equivalente a la espinotalámica, pero para el trigémino. Ahora, algo que quiero hablar aquí, antes de que lleguemos a ese nivel,
es que la vía espinotalámica ya se cruzó abajo, ya se decusó abajo, pero de todas maneras en el siguiente nivel, que es el nivel de la decusación lemniscal, cambia de nombre. Deja de llamarse fascículo espinotalámico y comienza a llamarse lemnisco espinal, ¿ok? Entonces sería lemnisco trigeminal y lemnisco espinal. El lemnisco lateral también existe, pero ese es para la vía auditiva y también existen un montón de vías que vamos a ver después. Y ahora aquí podemos ver, aquí está el núcleo espinal del trigémino, este azul de acá, y podemos ver cómo del nervio facial vienen fibras hacia él, cómo también vienen fibras hacia él del glosofaringeo y cómo también vienen fibras hacia él del nervio vago. Y obvio, pues del trigémino, ¿no? Acá. Entonces, pues estas son fibras que suben a través bueno, o sea, que suben para el otro lado a través de la vía trigeminotalámica. Ahora, otra diferencia con la vía espinotalámica. Todo lo que es referente al trigémino y en general a la cuestión sensitiva de la cara no se va al mismo núcleo del tálamo que lo demás. Lo demás quedamos que se iba al núcleo ventral posterolateral del tálamo, pero esto se va al núcleo ventral postero medial del tálamo, ¿va? Entonces, bueno, esa es otra diferencia. Y aquí podemos ver ahora sí la cuestión de las regiones. El número 5, el número 4, el número 3 y el número 2 forman la pars caudalis del núcleo espinal del trigémino que mencionábamos. Y vean cómo es pues el tacto de todas estas, cómo se proyecta de manera somatotópica en el núcleo. El número 1 es la pars interpolaris, que quedamos que era pues toda la cuestión táctil o sea, bueno, de tacto ligero y de dolor y de termorrecepción de la región peribucal y de los dientes. Y aquí no están marcadas con colorcitos porque realmente están adentro de la cavidad oral, pero esta sería la pars oralis. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el núcleo espinal del trigémino. Ahora, como ya lo habíamos dicho, todos los fascículos que se encuentran en la médula espinal cervical se encuentran a este nivel también, que serían los fascículos córtico-espinales, el fascículo rubroespinal, los retículoespinales vulvar y pontino, los vestíbuloespinales, los tectoespinales, la vía autónoma descendente, los grácil y cuneiforme, el espino cerebeloso ventral y el dorsal y el espino talámico. Y además a esto se le añade el fascículo espinal del trigémino, a este nivel, ¿ok? Porque más arriba cambian un poco las cosas. Y ahora tenemos una imagen aquí muy padre que nos explica esta unión entre la médula espinal y el bulbo raquídeo. Entonces aquí les voy a poner algunas flechitas, algunas líneas negras. Ah, ahí está. Ok, aquí no les voy a poner porque miren, esto rojo es la vía piramidal y miren cómo se decusa, ¿no? Y cómo no se decusa también. Pero bueno, vean cómo va de aquí a acá, ¿no? Y acá. Después, observen, esto es el lemnisco espinal, que es lo que era el fascículo espinotalámico abajo. Ok, observen cómo corresponde. Después tenemos aquí la vía espinocerebelosa dorsal. Aquí no nos la pintan, pero aquí está la vía espinocerebelosa ventral también. Después tenemos aquí, este, también a las demás vías descendentes, cómo se proyectan. Aquí, la vía rubroespinal, la vía vestíbulo espinal lateral, la vía vestíbulo espinal medial. Tenemos aquí la proyección autónoma del hipotálamo, que es la vía autónoma descendente, que llega acá. Tenemos también aquí, al fascículo vestíbulo espinal medial, a los retículos espinales vulvar y pontino, que corresponden también, observen. Observen cómo está marcado aquí de azul estas que son el núcleo espinal del trigémino y cómo corresponden aquí con las células de la lámina 2 que era la sustancia gelatinosa, abajo. Y pues aquí, fascículo cuneiforme, fascículo grácil. ¿Ok? Entonces observen cómo todo corresponde, ¿va? No hay mayor complicación.
Esta imagen, sin embargo, me encanta, porque aquí podemos observar pues toda la vía piramidal. Nótese cómo aquí está la vía piramidal. Quedamos que la parte lateral eran las fibras corticoespinales y la parte medial las corticonucleares. Aquí tenemos ejemplos de fibras corticonucleares. Por ejemplo, estas fibras corticonucleares que van al núcleo motor del nervio facial y estas que van al núcleo del hipogloso. ¿Ven cómo vienen de medial y se hacen laterales? Contralaterales en la decusación piramidal. Luego, antes de la decusación piramidal, luego las corticoespinales descienden y después se decusan. Entonces observen cómo siguen todo el neuroeje aquí y se decusan, como ya lo habíamos visto. Entonces, pues eso, este esquema me gustó porque ilustra de manera muy bonita lo que está pasando. Ahora vamos con el siguiente nivel, que es el nivel que quedamos que estaba entre las olivas y la decusación piramidal, que es el nivel de la decusación lemniscal. Entonces, aquí tenemos al núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Y el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme emiten estas proyecciones, que son los axones de sus neuronas, que se van a cruzar hacia el lado contralateral. Y estas, entonces, son estas fibras que se llaman fibras arqueadas externas. Si hay internas. Si hay arqueadas internas, hay arqueadas externas también, pero las arqueadas externas todavía no las vamos a mencionar, porque son parte de la vía arqueado-cerebelosa, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, fibras arqueadas internas, y después tenemos aquí el lemnisco medial, ¿ok? Lemnisco medial. Observemos aquí cómo también comienzan a aparecer núcleos de nervios craneales, que vamos a ver más adelante, ahorita no los vamos a describir porque sería un caos, y cómo aquí aparece también ya el núcleo cuneiforme accesorio, que es de la vía cúneo-cerebelosa. Obsérvese cómo está pegadito al fascículo espino-cerebeloso dorsal. Aquí tenemos todavía al núcleo espinal del trigémino, al fascículo espinal del trigémino. Aquí empieza a aparecer otro núcleo nervio craneal que es el núcleo ambiguo. Y aquí tenemos el lemnisco espinal, que era el fascículo espinotalámico. Este esquema me encanta porque observamos la vía sensitiva de la médula espinal. Ok, tenemos aquí el ganglio de la raíz dorsal y aquí tenemos una neurona de primer orden, que es el soma, que está en el ganglio de la raíz dorsal. De aquí tenemos dos vías. La vía que sube directamente sin llegar a ninguna neurona de aquí de las láminas de la sustancia gris, sube a través del fascículo grácilo cuneiforme, ¿no? Entonces llegan aquí a los núcleos grácil y cuneiforme y el núcleo Z, recuerden. Y aquí tenemos las fibras arqueadas internas. Las fibras arqueadas internas entonces llegan al lemnisco medial del otro lado. Y entonces el lemnisco medial suben como neuronas de segundo orden y de ahí llegan a el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Mientras que las que hacen sinapsis aquí en la lámina 2, en la lámina 3, en la lámina 4, se proyectan, se decusan en la comisura blanca anterior y suben en el fascículo espinotalámico. Y entonces aquí suben en el fascículo espinotalámico, aquí cambia de nombre al lemnisco espinal y vemos cómo esta ya es la neurona de segunda orden, ¿no? Y esta sube hacia el núcleo talámico ventral posterolateral, ¿ok? Ahora la diferencia con la vía del trigémino es que pues la vía del trigémino, se decusa juntas las dos, ¿no? Quedamos que se decusan juntas las dos, se decusan del fascículo trigémino talámico, suben, se decusan después, las del núcleo sensitivo principal del trigémino, y entonces ya forman ahí el lemnisco trigeminal y suben al núcleo ventral posteromedial del tálamo, ¿ok? Entonces ya, esquemas muy bonitos, la verdad. Ahora vamos a brevemente mencionar, sin explicar mucho, una estructura que se llama fascículo longitudinal medial. La razón por la que no lo vamos a explicar todavía es porque tendríamos que haber explicado cosas acerca del mesencéfalo y del puente que todavía no hemos visto. Pero sepan que el fascículo longitudinal medial es un conjunto de hecho, dos fascículos, uno que se llama fascículo longitudinal medial rostral y otro que es el caudal, que vienen desde la vía una vía conjunta vestibular, coclear, oculomotora, que se conjuntan en la lámina cuadrigémina,
¿ok? Aquí podemos ver un esquema muy padre de todo esto, que si ya supiéramos sobre el mesencéfalo y sobre el puente y todo eso podríamos describir, pero por ahora lo único que quiero que vean en este esquema es como el fascículo longitudinal medial que está en la médula oblongada, que es el caudal, viene de aquí de formación reticular y de núcleos vestibulares, ¿no? Y bueno, ahí baja. Pero por ahora no se estresen por la formación, digo, por el fascículo longitudinal medial. Ese tiene que ver con, más que nada, con los movimientos de los ojos y con algunos movimientos de la cabeza. Pero lo vamos a describir mucho después. Ahorita, nadota. Quédense nada más con su existencia y que sepan qué es, porque aquí lo señalan, ¿no? Ah, sí, este es el fascículo longitudinal medial. Bueno, ¿qué es? ¿Quién sabe? Por ahorita, olvídense de él, solo sepan que así se llama para que si ven este corte puedan decir, ah, ese es el fascículo longitudinal medial. Ahora, núcleo cuneiforme accesorio. Recordemos la vía espinocerebelosa dorsal, que es la que transporta información propioceptiva inconsciente de C8 a L2, ¿no? Porque ahí tenemos un núcleo en la lámina 6 y la lámina 7 que se llama núcleo torácico dorsal o núcleo dorsal de Clark. Sin embargo, arriba de C7, esto no existe. Digo, arriba de C8, esto no existe. Entonces, las fibras que serían para la vía que va a llegar al pedúnculo cerebeloso inferior para propiocepción inconsciente de arriba viajan a través del núcleo cuneiforme accesorio, ¿no? Entonces, todas esas suben al núcleo cuneiforme accesorio y de ahí se van a un pequeño fascículo que se llama fascículo cúneo-cerebeloso que forma parte de el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, si se acuerdan de cómo funciona la vía espinocerebelosa dorsal, saben entonces cómo funciona esto. Nada más es arriba de donde está esa. Pero ahora aquí también hay una pequeña diferencia. Esta vía se descubrió que al estimularla producía bradicardia e hipotensión. ¿Por qué? Porque resulta que recibe aferencias también del nervio vago y glosofaríngeo que van al cerebelo. Y no solo eso, sino que también de las áreas vasopresora y aceleradora, digo cardioaceleradora del hipotálamo. Entonces, estas aferencias también van para el cerebelo para darle información al cerebelo acerca de la cuestión de frecuencia cardíaca y de tensión arterial, lo cual es muy chido, muy chido. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si se acuerdan cuáles son los nervios que transportan esa información, son el glosofaringeo y el vago, ¿no? Entonces, el glosofaringeo y el vago sí le mandan esta información al cerebelo a través de la vía cuneocerebelosa, ¿ok? Entonces, ese es un dato importante. Ahora, aquí podemos ver en esta imagen, les puse con un cuadrado, aquí se nota, este es el núcleo cuneiforme accesorio, y está pegadito al pedúnculo cerebeloso inferior que está aquí el fascículo espinocerebeloso dorsal. Entonces, bueno, aquí tenemos otro esquema con otra imagen que vamos a volver a ver más adelante, pero miren, este es el núcleo cuneiforme accesorio, y miren cómo sube en conjunto con el fascículo espinocerebeloso dorsal, ¿ok? Ahora los núcleos arqueados. Muy bien. Entonces los núcleos arqueados. Los núcleos arqueados y los núcleos del complejo olivar en conjunto son un sistema de relevo antes de entrar al cerebelo. Estos son un sistema que a mí en lo personal me parecen muy interesante porque estos núcleos arqueados en conjunto con los núcleos pontinos y los núcleos olivares inferiores son un centro que actúa para la generación de memoria muscular y de memoria procedimental. Lo que hacen estos centros es poder permitir que se ejecute de manera más fácil una acción, un movimiento que ya se ha ejecutado con anterioridad. Es decir, en lugar de que la corteza tenga que estar coordinando, bueno, no coordinando porque eso lo hace el cerebelo, pero en lugar de que la corteza tenga que estar planificando el movimiento, estos centros de relevo lo que hacen es hacerlo por la corteza, porque ya se les enseñó cómo hacerlo y entonces al haber aprendido cómo hacerlo y al haberlo ejecutado múltiples veces, generan una especie de atajo en la vía para entrar directamente al cerebelo y que el cerebelo lo coordine sin que tenga que haber tanta retroalimentación entre la corteza y el cerebelo.
A mí esto me parece absolutamente fascinante, porque gracias a los núcleos arqueados, los núcleos pontinos y el complejo olivar inferior, yo no tengo que estar pensando cada vez que voy a caminar en cómo caminar, porque mis núcleos arqueados, mis núcleos pontinos y mi complejo olivar ya tienen estas vías hechas de una manera en la cual puedan entrar al cerebelo de manera más rápida para que el cerebelo lo coordine. Y así lo único que tiene que hacer mi corteza es decidir, voy a caminar. Y entonces mis niveles subcorticales hacen el resto. Obviamente sigue habiendo influencia de la corteza. Obviamente la corteza premotora y el área motora suplementaria siguen planeando el movimiento y un montón de cosas, pero es un proceso muchísimo más simple de ejecutar neurológicamente hablando cuando los núcleos olivares ya lo saben hacer, los núcleos arqueados ya lo saben hacer. Bueno, no es que lo sepan hacer, pero ya generaron estas vías que son atajos hacia el cerebelo para que podamos hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, bueno, es gracias a estos núcleos, pero vamos a describir la cuestión neuroanatómica. Reciben aferencias de la corteza, y se proyectan hacia el cerebelo a través de dos vías, que son las vías, las fibras arqueadas externas ventrales y las fibras arqueadas externas dorsales, también conocidas como estría medular, que ya habíamos mencionado. Entonces aquí tenemos un esquema. Aquí está la oliva inferior y aquí tenemos los núcleos arqueados. Observen cómo está aquí los muestran justamente anteriores a la vía corticoespinal. Entonces, la vía corticoespinal, el cerebro agarra y decide, voy a hacer esto. Y entonces, los núcleos arqueados, cuando es la primera vez que estamos haciendo eso, van recibiendo esta información y la van replicando y replicando y replicando en un sistema continuo para que la siguiente vez que yo lo haga, estos ya agarren y envíen directamente al cerebelo. Reconocen lo que está sucediendo por la vía corticoespinal, que obviamente se proyecta hacia estos núcleos, y le dicen al cerebelo, y ahora lo hacen hacia los dos lados. Entonces, las vías que van ipsilaterales son las vías arqueadas externas ventrales, mientras que las fibras arqueadas externas dorsales son las que van, contralaterales y forman la estría medular. Entonces, fascinante. Esto es completa y totalmente fascinante para mí. Área postrema. Es un órgano circunventricular. Es el único órgano circunventricular que no se encuentra en el diencéfalo. Los órganos circunventriculares son áreas del sistema nervioso central desprovistas de barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Bueno, si recuerdan, yo les había mencionado la existencia de dos tipos de tejido nervioso, el neuronal y la neuroglía. La neuroglía son células de soporte que están hechas para promover la supervivencia y funcionamiento correcto de las neuronas. Entonces, la barrera hematoencefálica es un conjunto de prolongaciones de células de la neuroglía que forman como una aduana, por así decirlo, entre la sangre y las neuronas. Entonces controlan y regulan lo que atraviesa desde las neuronas a la sangre y de la sangre hacia las neuronas. Entonces, estas áreas, que son los órganos circunventriculares, no tienen barrera hematoencefálica y es muy a propósito, es para poder sensar ciertas cosas. El área postrema es un centro con neuronas unipolares y apolares quimiosensibles que al ser estimulado genera el vómito. Entonces, es así como funciona esta área. Es primitiva porque realmente la principal vía del vómito que tenemos los seres humanos, pues es a través del nervio vago. Lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, ese es el área postrema. Y aquí les puse con una flecha dónde está el área postrema. Está arriba del óvex. No confundirse con el óvex. Si ven que es como un repliegue del velo medular inferior, es el óvex. Si ven que está debajo de los trígonos del vago, es el área postrema. ¿Ok? Y aquí tenemos un esquema que resume todo lo que está pasando a este nivel de la decusación lemniscal. Aquí podemos observar las pirámides. Aquí no vemos los núcleos arqueados ni las fibras arqueadas externas ventrales ni dorsales, pero ya las acabamos de ver, sabemos dónde están, ¿no? Están aquí los núcleos arqueados y aquí hay unas fibras arqueadas externas ventrales que van de aquí para acá, hacia el cerebelo, y otras que se van contralaterales, que vienen de aquí, se van para acá a través de la línea media, dan la vuelta aquí, forman la estría medular y se van hacia el cerebelo, son las fibras arqueadas externas dorsales, ¿no? Entonces tenemos eso. Luego aquí, por ejemplo, está la salida. De nuevo, todavía no vamos a ver los núcleos de los nervios craneales.
que no sean ya vimos el núcleo espinal del trigémino, pero los demás los vamos a ver en el siguiente nivel. Pero bueno, aquí está el núcleo del hipogloso, aquí está el nervio hipogloso saliendo. Aquí tenemos que empiezan a estar las olivas presentes, pero todavía no las vamos a describir todavía. Aquí tenemos el lemnisco espinal, que es lo que era el fascículo espinotalámico, y y aquí tenemos el lemnisco medial, que el lemnisco medial, vean cómo aquí están las fibras arqueadas internas, que vienen de los núcleos grácil y cuneiforme, se cruzan y suben, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que está pasando a este nivel. Obviamente, todas las demás vías que estaban siguen estando, ¿ok? Ahora vamos al nivel del complejo olivar inferior y vamos a hablar de el complejo olivar inferior. Tenemos un complejo olivar superior, bueno, más bien un núcleo olivar superior que es para la vía auditiva, pero está en el puente, entonces ese no lo vamos a describir todavía. Pero el complejo de la oliva inferior son tres núcleos, el núcleo de la oliva principal y los dos núcleos accesorios, el dorsal y el medial. Y este complejo es igual una vía de relevo entre un montón de estructuras y el cerebelo para facilitar procesos, ¿ok? Este, Realmente la oliva inferior es probablemente una de las cosas más fascinantes que hay en el sistema nervioso. Es absolutamente increíble desde un punto de vista evolutivo que hayamos desarrollado una estructura que haga lo que la oliva inferior hace. Pero bueno, recibe aferencias desde la corteza que llegan a las dos olivas principales, desde los núcleos basales que llegan a las dos olivas principales también. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ya les había mencionado un poquito al respecto de esto, pero los núcleos basales tienen unas fibras que se van hacia el fascículo, bueno, hacia la vía corticoespinal, ¿no? A la cápsula interna. Estas se llaman fibras lenticuloestriadas. Entonces, esas fibras se van con la vía de la cápsula interna y entonces llegan al complejo olivar inferior de los dos lados, porque igual que la vía piramidal, pues se cruzan ahí, ¿no? Este, Tenemos la sustancia gris periacueductal y el núcleo rojo, ambos son estructuras mesencefálicos y esos se van a la oliva principal del otro lado. Este, Después tenemos de los núcleos de la columna dorsal, se van hacia las olivas accesorias, de los núcleos vestibulares a todas las olivas y del fascículo espino-olivar, que es dudosa su existencia. De hecho, en algunos libros de neuroanatomía ni lo mencionan, hay otros en el que dicen no se cree que exista, como en el SNEL o cosas así. Pero bueno, el punto es que cómo funciona cada una de estas aferencias. ¿Qué le están diciendo a la oliva inferior? La corteza le está diciendo qué es lo que quiere hacer. Y si la oliva no, o sea, si esta es una acción nueva que la corteza está haciendo, le está diciendo a la oliva qué está haciendo para que la oliva aprenda, ¿no? ¿Qué le dicen los núcleos basales a la oliva? También les dicen, oye, la corteza está haciendo esto, entonces es hora de hacerlo de esta manera. No hemos mencionado lo que hacen los núcleos basales todavía, pero los núcleos basales regulan desde un nivel subcortical lo que está sucediendo en la vía de la cápsula interna. ¿Qué le está diciendo la sustancia gris periacueductal y el núcleo rojo a la oliva principal contralateral? Pues le está diciendo lo mismo pues ya saben, lo mismo que la corteza. Recuerden que antes de que existiera la corteza, existía el núcleo rojo. Entonces, pues por eso está conectado ahí. Es filogenéticamente más antigua la conexión con el núcleo rojo que la de la corteza. ¿Qué le están diciendo los núcleos de la raíz dorsal? Están retroalimentando. Los núcleos de la raíz dorsal le están diciendo la información de propiocepción consciente a la oliva, ¿ok? Antes de entrar al cerebelo, las fibras de propiocepción inconsciente. ¿Qué le están diciendo los núcleos vesibulares a las olivas? Información sobre el equilibrio. Entonces, todo esto le está diciendo a la oliva qué tan bien o qué tan mal está haciendo su trabajo. Entonces, es padrísimo, porque esto le está diciendo a la oliva qué está haciendo, qué tiene que hacer y qué también lo está haciendo para que si no se modifique. La oliva, por otro lado, agarra y envía una gran vía al cerebelo, que es el fascículo olivocerebeloso. El fascículo olivocerebeloso representa la mayor parte del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, la oliva está haciendo esto y le dice al cerebelo, haz, ¿ok? Coordina esto. Y ya, o sea, todo esto le dice a la oliva qué hacer, la oliva lo hace y le dice al cerebelo.
Es decir, es como si la oliva fuera un mecanismo de automatización de cosas que no son automáticas. Y a mí me parece fascinante. Y ahora sí vamos a verlas, ¿no? Esta es la oliva principal, esta es la oliva accesoria dorsal y esta es la oliva accesoria medial. Y las tres están comunicadas la una con la otra contralateral, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de los contenidos del pedúnculo cerebeloso inferior. Todo esto es lo que entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y lo que sale. Fascículo olivocerebeloso, que lo acabamos de mencionar. Fascículos espinocerebeloso dorsal y cuneocerebeloso, que le dan la información sobre propiocepción inconsciente. Fascículo reticulocerebeloso, que ya comentamos hace rato que tenemos estas vías que llegan al cerebelo, especialmente desde los núcleos del RAFE, para promover el estado de sueño, REM. Fascículo arqueado cerebeloso, que tiene una función muy parecida a la cuestión de olivocerebelosa, como ya lo mencionamos. Fascículo cerebelo-olivar, que en este caso es retroalimentación desde el cerebelo hacia la oliva. Fascículo trigémino cerebeloso, que es como el espinocerebeloso dorsal, pero del trigémino. Algunos componentes, porque la mayoría llegan a través del cúneo cerebeloso. Y además de eso, la mayor parte de lo que va del trigémino al cerebelo llega a través de los otros dos pedúnculos cerebelosos. Y por último, un pequeño componente que de hecho neuroanatómicamente le llaman cuerpo yuxtarrestiforme. Hay que recordar que al pedúnculo cerebeloso inferior le llaman cuerpo restiforme, que contiene un pequeño fascículo cerebelo reticular que retroalimenta a la formación reticular de lo que la vía reticulocerebelosa hace, un pequeño fascículo cerebelo vestibular, un pequeño porcentaje de fibras vestíbulo-cerebelosas directas, un conjunto aún más pequeño de fibras que van del nervio vestibular, es decir, no de los núcleos vestibulares, sino directo del nervio vestibular hacia el cerebelo, y un pequeño fascículo cerebelo-espinal, que llega nada más a la médula espinal cervical y que no se ha descrito bien. Entonces, pues eso es todo lo que tiene el pedúnculo cerebeloso inferior y volvemos a ver aquí esta imagen. Nuevamente, fibras arqueadas externas ventrales, fibras arqueadas externas dorsales o estría medular, vía espinocerebelosa dorsal, vía cuneocerebelosa, vía del fascículo olivocerebeloso y ya, ¿no? Y ahora sí, la parte compleja. Todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido cuestiones que tienen más que ver con las vías que suben a la corteza o bajan de la corteza o lo del cerebelo y los relevos del cerebelo. Pero ahora vamos a hablar de los nervios craneales. Entonces, tenemos los siguientes núcleos. Más que hablar de nervios, debemos hablar de núcleos, porque los núcleos son los que tienen acciones específicas. Los nervios simplemente son los cables, que son cables interconectados de maneras muy extrañas a veces. Entonces, si entendemos los núcleos, es más fácil entender qué hace cada núcleo que entender qué hace cada nervio, porque cada nervio tiene información que viene de diferentes núcleos y que va hacia diferentes núcleos. Entonces está el núcleo del hipogloso. El núcleo del hipogloso contiene de manera somatotópica la organización de todos los músculos de la lengua, ¿no? Entonces, ese músculo recibe fibras corticonucleares que a través de ellas nosotros controlamos los movimientos de la lengua y se van a través del nervio hipogloso. Ahí sí no hay mayor pierde. Luego tenemos el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago es un núcleo muy importante. Es más, es un núcleo sin el cual no podemos permanecer con vida. El núcleo motor dorsal del vago también se llama núcleo vegetativo del vago. ¿Por qué? El núcleo motor dorsal del vago es el que tiene las fibras eferentes viscerales del nervio vago. Sin ese núcleo, no hay peristalsis, no hay control cardiorrespiratorio del vago, o sea, de vía parasimpática, no hay nada de lo que hace el nervio vago en cuestión visceral. Entonces, no hay producción de ácido clorhídrico en el estómago, etcétera. Entonces, núcleo motor dorsal del vago. Ese se va también solo al nervio vago. Luego está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo de fibras motoras que son eferentes generales, no eferentes especiales. Se van a un músculo estriado.
Aquí, estas fibras salen y se van al nervio glosofaríngeo para controlar al músculo estilofaríngeo y al nervio espinal accesorio, su raíz craneal, para controlar a los músculos de la faringe, los constrictores de la faringe, el elevador del velo del paladar, el tensor no, porque ese es del trigémino, el palatofaríngeo, bueno, todos esos músculos excepto el estilofaringeo también, que ese es del glosofaringeo, controla a los músculos intrínsecos de la laringe también. Todo eso viene del núcleo ambiguo. Entonces, de lo que sí podemos decir de manera muy sencilla es que todo eso lo controla el núcleo ambiguo. Vienen fibras córtico-nucleares y ahí eso sucede, ¿no? Pero estas fibras primero están en la vaina meningea, adentro del nervio espinal accesorio. Pero poco después de la salida del nervio espinal accesorio y el nervio vago, existe un ramo comunicante. Es decir, está el foramen yugular. Ahí salen el nervio vago y el nervio espinal accesorio. Y también sale el nervio glosofaríngeo. Y lo que sucede es que en el foramen yugular, el nervio espinal accesorio emite un ramo comunicante con el nervio vago y el nervio espinal accesorio baja, recibe las fibras de su raíz espinal, que son fibras para el control de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Y entonces, lo que sucede es que esas fibras que vienen del núcleo ambiguo y que estaban en el espinal accesorio acaban adentro del nervio vago. Y del nervio vago salen tres ramas que contienen las fibras del núcleo ambiguo, que son la rama faríngea, que se mete al plexo faríngeo y corresponde al componente eferente del plexo faríngeo para controlar los músculos de la deglución, al nervio laríngeo superior, que controla a los músculos externos de la laringe, y el nervio laríngeo recurrente, que controla los músculos internos de la laringe. Entonces, es complejo. Técnicamente las fibras acaban en el nervio vago, pero empiezan en el nervio espinal accesorio y algunas, pocas, se van hacia el nervio glosofaríngeo, las de más arriba, que son para el estilo faríngeo. Entonces, pues, eso es el núcleo ambiguo. Ahora, el núcleo ambiguo no es tan simple y aburrido como eso, sino que también forma parte de la vía respiratoria. Entonces, el núcleo ambiguo forma parte de los siguientes procesos: respiración, bostezo, estornudo, ¿ok? Esos tres procesos y deglución. Sí dije deglución, ¿no? Sí, deglución, bostezo y estornudo. Y respiración. Sí, son cuatro. Entonces, el núcleo ambiguo tiene un grupo de neuronas que tienen una conexión directa con el núcleo del fascículo solitario, que ahorita vamos a describir el núcleo del fascículo solitario, pero tiene un grupo de neuronas expiratorias e inspiratorias, el núcleo ambiguo, que bajan y que acaban controlando al nervio frénico y a los nervios intercostales. ¿Cómo hacen esto? ¿Cuál es la vía? Bueno, la vía es un poco más compleja, porque en lugar de salir como fibras que van hacia algún nervio craneal, bajan hacia puntos del asta ventral de la médula espinal. En específico, la porción medial. Entonces, en esta porción del asta ventral de la médula espinal, de C3 a C5, tenemos el núcleo del nervio frénico, que el núcleo del nervio frénico recibe fibras del fascículo corticoespinal anterior y fibras que de alguna forma que no hemos identificado bien todavía proceden del núcleo ambiguo. Las fibras del núcleo ambiguo se controlan de manera automática y vegetativa. Entonces yo no tengo que estarle diciendo a mi cuerpo, respira, 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 sino que yo en automático lo puedo hacer. Sin embargo, como la corteza tiene mayor influencia que los núcleos subcorticales, si yo pienso o sea, si yo me acuerdo de que tengo que respirar, la corteza toma el control e inhibe al núcleo ambiguo y entonces la corteza es la que acaba controlando al diafragma. Entonces es por eso que que cuando te dicen, acuérdate que tienes que respirar, pasa mucho rato hasta que a tu corteza se le olvida que estás respirando voluntariamente, que tienes que respirar voluntariamente.
¿Por qué? Porque la corteza tiene mayor o sea, ejerce mayor influencia sobre sobre el núcleo del nervio frénico que el núcleo ambiguo. Pero bueno, el núcleo ambiguo entonces tiene estas neuronas y no solo el núcleo ambiguo, sino que habíamos quedado que también la formación reticular a través del grupo parvocelular. Y entonces es un momento en el que vamos a hablar, ahora del que hablemos del núcleo del fascículo solitario, acerca de los dos centros respiratorios del bulbo, que son el centro neumotáxico y el centro apneústico. Estos son centros fisiológicos, no anatómicos. La cuestión anatómica la estamos describiendo ahorita. Pero el punto es que básicamente el control respiratorio en el bulbo raquídeo, es decir, lo que no está haciendo la corteza, sucede con dos grupos fisiológicos. El centro neumotáxico es el conjunto de neuronas que controlan al diafragma y a los músculos intercostales para poder relajar el diafragma y expirar o contraer el diafragma e inspirar. ¿Ok? Pero el centro apneústico es la parte aferente, la que informa al bulbo, oye, tengo que mover al diafragma. Entonces, el núcleo del fascículo solitario. El núcleo del fascículo solitario es un núcleo que contiene neuronas este, aferentes, viscerales, generales y especiales. Es decir, el núcleo del fascículo solitario recibe la información del gusto, recibe la información sensitiva del resto de las vísceras, que no es la mucosa oral, porque quedamos que esa llega a la pars oralis del núcleo espinal del trigémino, y recibe la información del glomus y el seno carotídeo, que son los varoreceptores y quimiorreceptores de la carótida. ¿Qué sucede? A través de esta información que viene en el centro varoreceptor y en el centro quimiorreceptor del núcleo del fascículo solitario, tenemos una vía. Entonces, una disculpa, se cortó porque se me fue el internet. Pero entonces el núcleo del fascículo solitario tiene este centro varoreceptor y este centro quimiorreceptor que tienen una comunicación directa con el núcleo ambiguo y este es el centro apneústico. Es decir, cuando la concentración de CO2 sube suficiente en la sangre, esto le informa al núcleo del fascículo solitario, oye, necesitamos ventilación. Entonces, le dice esto al núcleo ambiguo, oye, contrae al diafragma. Y es así como funciona. Esos son, pues, la fisiología del centro neumotáxico y apneústico. Y bueno, después de esto tenemos los núcleos vestibulares inferior y medial. El vestibular inferior también se llama núcleo vestibular espinal y el medial también se llama núcleo vestibular de Schwalbe. Estos núcleos son los dos núcleos vestibulares que tienen eferencias hacia la médula espinal, que forman, pues, ya saben, los fascículos vestíbulo-espinales, medial y lateral. Entonces, aquí el punto es que estos dos núcleos vestibulares quedamos que solamente ejercen su acción, este, bueno, más bien, el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior ejercen acción sobre la postura para el control de neuronas motoras extensoras, como lo habíamos mencionado en la clase de médula espinal, y el medial para movimientos del cuello, ¿no? Para reposicionar la cabeza. Entonces, bueno, esos ya habíamos visto lo que hacen, pero vamos a continuar aquí viendo este que es el núcleo motor dorsal del vago. Acá, este de aquí que es el núcleo del hipogloso y vean cómo, pues, estos dos núcleos son los que forman el trígono del vago y el trígono del hipogloso. Y aquí vemos cómo las fibras del nervio hipogloso, pues, se hacen anteriores y pasan entre la oliva y la pirámide. Mientras que el nervio vago, pues, estas fibras salen por acá, en el surco retroolivar. Y aquí podemos ver en otro esquema, pues, lo mismo, ¿no?
Ahora, una cuestión diferencial. El nervio glosofaringio y el nervio vago, ambos tienen un conjunto de ganglios, dos ganglios, uno superior y uno inferior. En ambos nervios, el ganglio superior se encarga de la interpretación de sensaciones que en la médula espinal normalmente serían las que irían hacia el fascículo, hacia el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, es decir, sensación aferente, somática, general, ¿no? Lo que sería exterocepción y propiocepción consciente. Y entonces esos núcleos procesan eso, mientras que los ganglios inferiores del nervio espinal accesorio y del nervio vago, lo que procesan más bien es información visceral, ¿no? Entonces la información del gusto que procesan y la información del glomus carotídeo y del seno carotídeo, y en el caso del vago, la información de tacto visceral, pues llegan a esos núcleos inferiores. Entonces es una cuestión diferencial. Ahora, este, aquí podemos ver, este es el núcleo del hipogloso y estas son las fibras del núcleo del hipogloso, se hacen anteriores, pasan a los, medial a la oliva principal y salen. Y ahora aquí podemos ver al núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, como podrán darse cuenta, su parte más superior es la que tiene las neuronas que controlan al estilo faríngeo. Entonces descienden y se van, pues con el nervio glosofaríngeo. Y de ahí, pues ya controlan al estilo faríngeo. Las demás neuronas del núcleo ambiguo, llegan, se meten, como pueden ver aquí, en el nervio espinal accesorio. Y del nervio espinal accesorio podrán darse cuenta que aquí este ramo es el ramo comunicante con el nervio vago, ¿ok? Y entonces se van al nervio vago y ya de ahí al ramo faríngeo, nervio laríngeo superior y nervio laríngeo recurrente. Entonces, pues bueno, ese es el núcleo ambiguo. Luego, pues ya núcleo dorsal, motor dorsal del vago, ya lo habíamos visto. Aquí también lo podemos volver a ver. Núcleo motor dorsal del vago y se va al nervio vago. Ahora, dos núcleos que no vamos a tocar mucho porque es más tema de puente, pero están los núcleos salivales inferior y superior. Los núcleos salivales inferior y superior son núcleos parasimpáticos, es decir, son eferentes viscerales, y estos núcleos controlan a las glándulas salivales, la glándula lagrimal. El control de la glándula parótida está ejercida está ejercido a través del nervio glosofaríngeo por el núcleo salival inferior. Entonces, núcleo salival inferior, que ya está más a nivel del puente, pero sus fibras descienden, van hacia el nervio glosofaríngeo y de ahí al ganglio óptico. Del ganglio óptico, que es un ganglio parasimpático, pues ya, de ahí ya se va a la inervación parasimpática de la glándula parótida. Bueno, puse muchas veces estas imágenes. Luego, aquí está el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, pues ya, vemos como, pues estas fibras realmente no van al nervio vago, sino al espinal accesorio, como ya lo vimos, pero en este esquema del Netter, pues así lo ponen. Y aquí tenemos otro esquema más del núcleo ambiguo, para el glosofaríngeo, para el espinal accesorio, y se juntan y se van hacia el vago por el ramo comunicante. Ahora aquí podemos ver el fascículo solitario y el núcleo del fascículo solitario y estas fibras que están llegando del vago, pero recordemos que también llegan desde el glosofaríngeo y desde el nervio facial. El glosofaríngeo inerva el gusto del tercio posterior de la lengua, el facial inerva los dos tercios anteriores de la lengua y las pocas papilas gustativas que tenemos en el paladar y en la orofaringe las inerva el vago. Pónganse a pensar, sí tenemos, para que se den cuenta de que sí tenemos papilas gustativas en el paladar y en la orofaringe, pero cuando tenemos, por ejemplo, un eructo, se siente un sabor ligero ácido en la orofaringe, por ejemplo. Eso lo está interpretando el nervio vago y se va al núcleo del fascículo solitario. Aquí podemos ver el núcleo del fascículo solitario. Y antes de describir las porciones del núcleo del fascículo solitario, mencionemos que
Los dos núcleos del fascículo solitario tienen una cuestión que es única entre núcleos aquí de los nervios craneales, que es que están comunicados los dos, tienen de hecho como una forma de herradura, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos observar las tres diferentes porciones de el núcleo del fascículo solitario. Arriba tenemos el núcleo gustativo. Este recibe neuronas que vienen del vago, que vienen del glosofaringeo y que vienen del nervio facial. Después describiremos el nervio facial, pero sepan que llegan acá, a la porción superior que es el núcleo gustativo, ¿no? Ahora, aquí tenemos la cuestión baroreceptora y la cuestión respiratoria dorsal. La cuestión respiratoria dorsal, quedamos que es la cuestión del centro apneústico. Y eso es lo que se comunica con el núcleo ambiguo para ver la cuestión neumotáxica. Entonces, pues así es como funciona. Y luego, pues aquí tenemos al núcleo comisural. El núcleo comisural es el núcleo de interpretación de las sensaciones aferentes, viscerales, generales, ¿ok? Entonces aquí son viscerales especiales y aquí son viscerales generales. Entonces aquí se interpreta todo lo de la carótida, aquí se interpreta todo lo de la lengua, la orofaringe y el paladar, en cuestión de visceral especial, y aquí se interpreta todo lo visceral general, que viene del vago y del glosofaringeo. Y bueno, aquí puse para ver los núcleos salivales superior e inferior. Observen cómo el superior se va para el nervio facial y el inferior se va para el nervio glosofaríngeo. Ahora, tenemos la aparición aquí de los núcleos vestibulares inferior y medial, que ya explicamos lo que hacen, pero observen dónde están localizados. Están localizados de manera dorsal, o sea, posterior al núcleo del fascículo solitario y al fascículo solitario. Y en esta imagen quiero que observen cómo realmente están configurados estos núcleos. Vean cómo es como una enorme habichuela, yo diría, que son los núcleos vestibulares y está el superior, el lateral, el inferior y el medial. El medial es el más grande y es el principal. Y bueno, aquí podemos ver un resumen de todo lo que está pasando a este nivel del bulbo raquídeo. Vamos de atrás para adelante en esta ocasión. Aquí tenemos los núcleos vestibulares medial e inferior. Y quiero que observen qué bonito está este dibujo porque nos ponen estos que son como neuronas en azul. Y estas son las aferentes. Estas son las que interpretan la información que viene del nervio vestibular. Pero tenemos estas rojas, que son las eferentes, las que van a formar el fascículo longitudinal medial caudal y después la vía vestíbulo espinal medial para el control de los músculos del cuello en respuesta a la información vestibular y lo que viene del inferior que se vuelve el lateral, el fascículo vestíbulo espinal lateral, que controla a los músculos extensores para la cuestión postural. Entonces, me gustó mucho cómo hicieron ese dibujo. Luego aquí tenemos este, al núcleo del nervio hipogloso, el nervio hipogloso. Luego aquí tenemos al fascículo longitudinal medial, que dijimos que no íbamos a explicar todavía. Y luego aquí a los lados tenemos el fascículo retículo espinal pontino, aquí formación reticular paramediana, que después forma el fascículo retículo espinal vulvar. Aquí tenemos el núcleo solitario y el fascículo solitario. Y observen cómo nos ponen fibras verdes y fibras azules. Las fibras verdes son para el cerebelo y las fibras azules son, bueno, no, más bien no, no, perdón. Las fibras verdes no son para el cerebelo. Es que estaba viendo que aquí el pedúnculo cerebeloso inferior es verde. Pero las fibras verdes son las neuronas de segundo orden que van a subir y las fibras azules son las fibras que reciben, ¿no? Entonces tenemos aquí eso. Después tenemos este núcleo que es el salivatorio inferior. Tenemos aquí el núcleo ambiguo y vemos pues aquí el tracto de salida que sería pues el nervio espinal accesorio. Bueno, aquí el nervio glosofaríngeo, de hecho no el espinal accesorio, el espinal accesorio está más abajo, pero el glosofaríngeo, y tenemos aquí en la entrada del glosofaríngeo pues estas fibras que se van para el núcleo espinal del trigémino y el fascículo espinal del trigémino posteriormente, ¿no? Que quedamos que también venían del glosofaríngeo. Después tenemos aquí al complejo olivar inferior y al lemnisco espinal, que es la vía espinotalámica, ¿no? Tenemos aquí al lemnisco medial, que son las vías de la columna dorsal que se cruzaron
a través de las fibras arqueadas internas en un nivel inferior. Y aquí tenemos a las pirámides, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las fibras también que van de la oliva al cerebelo. Este, y aquí las ilustran también. Y listo. Este, eso es el bulbo raquídeo. Es un tema muy bonito, más complejo que médula espinal de entender, en mi opinión, pero las cosas se van a poner más complejas, no se preocupen. Entonces, pues espero que hayan disfrutado este video. El siguiente video va a ser puente y con eso vamos acercándonos cada vez más a ver el cerebro, que es obviamente la parte más padre y más bonita de este curso. Pero es necesario entender todo el tronco del encéfalo para poder entender al cerebro. Entonces, muchas gracias.